La Gran Bretaña, que salió de la Segunda Guerra Mundial, no se parecía en nada al imperio industrial que había dominado el mundo décadas antes. El país estaba exhausto, endeudado y materialmente vacío. Las fábricas seguían en pie, pero los almacenes estaban desnudos. El acero se racionaba, el combustible se medía con cuidado y el cobre, esencial para cualquier sistema eléctrico moderno, se había convertido en un lujo casi inalcanzable. En ese contexto de escasez nació una de las máquinas más extremas, ruidosas y mecánicamente complejas jamás construidas sobre raíles. El ferrocarril británico afrontaba una crisis silenciosa pero devastadora. Miles de kilómetros de vía necesitaban locomotoras nuevas con urgencia. Las máquinas de vapor estaban agotadas por el esfuerzo de la guerra y el mantenimiento se volvía cada vez más caro. El futuro parecía apuntar al diésel, pero había un problema imposible de ignorar. Los diseños diésel eléctricos, como los estadounidenses, devoraban cobre. Generadores, motores de tracción y cableado exigían toneladas de un metal que Gran Bretaña no tenía. Cada tonelada de cobre costaba más que el salario anual de un trabajador cualificado, y aún pagando ese precio, no había garantía de suministro. El gobierno priorizaba el cobre para redes eléctricas, telecomunicaciones y reconstrucción civil. Los ferrocarriles apenas recibían una fracción mínima, suficiente para mantener señales y poco más. Construir una flota de locomotoras diésel eléctricas habría significado consumir una parte inaceptable de las reservas nacionales. A eso se sumaba otro límite aún más físico. Las líneas británicas estaban llenas de puentes antiguos, muchos construidos en la época victoriana, incapaces de soportar grandes cargas por eje. Las locomotoras estadounidenses, pesadas y con motores eléctricos montados directamente sobre los ejes, simplemente no cabían en ese mundo. Los ingenieros fijaron un límite inamovible. Ningún eje podía superar las 21,5 toneladas. Cualquier diseño que lo hiciera quedaba descartado automáticamente. Así nació una obsesión peligrosa. Había que construir una locomotora diésel potente, pero sin usar cobre y sin sobrepasar los límites de peso. La única vía posible era la transmisión mecánica directa. Nada de grandes generadores, nada de motores eléctricos en los bogies. Solo engranajes, ejes, aceite y acero. Sobre el papel, la idea parecía lógica. En la práctica, era una invitación al desastre. Los comités técnicos del recién nacionalizado ferrocarril británico comenzaron a tratar la transmisión mecánica como una solución casi milagrosa. Era ligera, barata en materiales estratégicos y compatible con las infraestructuras existentes. El problema era que nadie había construido jamás una locomotora principal de gran potencia con ese sistema. Las transmisiones mecánicas funcionaban bien en vehículos pequeños, pero escalar esa idea a miles de caballos era otra historia. Fue entonces cuando apareció Leonard Fell. Fell no era un ferroviario tradicional, procedía del mundo de la aviación militar. Durante la guerra había trabajado con motores complejos, redundancia extrema y sistemas donde el fallo no era una opción. Para él, la solución a la falta de un gran motor diésel no era esperar a tiempos mejores, sino multiplicar motores pequeños. Si un motor fallaba, los demás seguirían funcionando. Era la misma lógica que mantenía bombarderos en el aire con cilindros destrozados. Su propuesta fue tan radical como peligrosa. En lugar de un motor grande, la locomotora tendría 4 motores diésel principales. 4 unidades independientes, trabajando juntas. Para extraer aún más potencia, cada par de motores estaría asistido por compresores accionados por motores auxiliares adicionales. En total, la máquina tendría 6 motores funcionando al mismo tiempo. Todo ese poder no iría a generadores eléctricos, iría a una única caja de cambios central, una maraña de engranajes y diferenciales diseñada para combinar la potencia de todos los motores en un solo eje de salida. Desde ahí, la fuerza se transmitiría directamente a las ruedas, sin colchón eléctrico, sin margen de error. Sobre el papel, la cifra impresionaba. Cerca de 2000 caballos de potencia en una locomotora que cumplía los límites de peso por eje. Sin cobre, sin motores eléctricos, sin reconstruir puentes. Era exactamente lo que los contables y los inspectores de infraestructuras querían oír. Pero nadie preguntó lo más importante. ¿Qué pasaría cuando todo eso empezara a girar al mismo tiempo? Los motores elegidos fueron unidades Paxman de 12 cilindros en V, compactos pero feroces, diseñados para trabajo industrial. Cada uno entregaba alrededor de 500 caballos. 2 se colocaron en cada extremo de la locomotora, orientados hacia el centro como equipos de remeros forzados a remar en perfecta sincronía. Si uno se adelantaba o se retrasaba, el esfuerzo no se disipaba, se acumulaba en la transmisión. Para alimentar esos motores,
Fell añadió 2 motores diésel auxiliares más pequeños, dedicados exclusivamente a accionar enormes compresores. Estos forzaban aire dentro de los motores principales, aumentando la potencia disponible a bajas revoluciones. Sin esos compresores, la locomotora simplemente no podría arrancar un tren pesado desde parado. El resultado era una criatura mecánica sin precedentes: 6 motores funcionando a la vez, 4 produciendo potencia directa, 2 alimentando a los otros 4, todo conectado mediante acoplamientos hidráulicos y engranajes que debían soportar esfuerzos colosales. Para suavizar el acoplamiento inicial y evitar que el sistema se destruyera al arrancar, los ingenieros recurrieron a acoplamientos hidráulicos con aceite. No había embragues tradicionales. En su lugar, la potencia se transmitía a través de fluido en movimiento. Era como intentar domesticar un terremoto con una piscina de aceite. El conductor no solo manejaba un acelerador, controlaba la cantidad de aceite dentro de los acoplamientos, regulando cuánta potencia llegaba realmente a la caja de cambios. Un error mínimo podía provocar vibraciones violentas, picos de par o una pérdida total de control. Desde el primer momento, la máquina ganó una reputación inquietante. Incluso al ralentí, el ruido era ensordecedor. Cuando los motores auxiliares arrancaban, un aullido agudo recorría el bastidor. Al encender los motores principales, el suelo vibraba. No era el sonido profundo del vapor ni el zumbido controlado del diésel eléctrico. Era un estruendo caótico, como varias fábricas funcionando dentro de una sola carcasa. Los trabajadores del taller empezaron a llamarla la pesadilla. Otros fueron más gráficos. Decían que sonaba como una escuadrilla de aviones despegando en un túnel. No había protección auditiva suficiente para ese nivel de ruido continuo. Aún así, el proyecto siguió adelante. El país necesitaba locomotoras y no podía permitirse el lujo de esperar soluciones más simples. La lógica económica había ganado a la prudencia mecánica. La máquina fue construida, pintada y enviada a pruebas. Era larga, pesada y visualmente intimidante, pero nada preparó a las tripulaciones para lo que ocurría cuando se intentaba usarla como una locomotora real. Porque una cosa era que la idea funcionara en un despacho, y otra muy distinta era sobrevivir a la realidad de los raíles. Las primeras pruebas de la locomotora Fell no se realizaron en una línea principal abarrotada, sino en tramos controlados, lejos de miradas curiosas y con equipos de ingenieros preparados para intervenir en cualquier momento. Incluso en ese entorno protegido, quedó claro desde el principio que la máquina no se comportaba como ninguna otra que hubiera circulado por las vías británicas. No era simplemente potente o ruidosa, era impredecible. El proceso de arranque ya resultaba intimidante. Primero se ponían en marcha los motores auxiliares, encargados de accionar los compresores. Su sonido era agudo, constante, casi doloroso, y llenaba el aire incluso antes de que la locomotora comenzara a moverse. Después, uno a uno, se arrancaban los 4 motores principales. Cada encendido añadía una nueva capa de vibración al bastidor. Cuando los 6 motores funcionaban al mismo tiempo, la locomotora parecía viva, temblando como un animal contenido a la fuerza. El conductor tenía que proceder con una precisión extrema. No existía un simple acelerador que pudiera abrirse sin más. El control del par se hacía regulando el acoplamiento hidráulico, lo que implicaba introducir gradualmente aceite en el sistema para permitir que la potencia pasara de los motores a la caja de cambios. Si se añadía demasiado rápido, el sistema reaccionaba con sacudidas violentas. Si se añadía demasiado despacio, los motores subían de revoluciones sin mover el tren, generando calor y estrés innecesario. Cuando finalmente la locomotora comenzaba a moverse, lo hacía con una mezcla inquietante de fuerza y fragilidad. El empuje inicial era impresionante, pero no uniforme. Pequeñas diferencias en el régimen de giro de los motores se traducían en pulsaciones que recorrían toda la transmisión. Los engranajes trabajaban bajo cargas variables y los acoplamientos hidráulicos hervían de energía. A baja velocidad, el sistema parecía controlable, aunque ya mostraba signos preocupantes. Los niveles de ruido superaban cualquier estándar aceptable. Los mecánicos que acompañaban las pruebas debían comunicarse a gritos incluso estando a pocos metros de distancia. Dentro de la cabina, el sonido era aún peor. No había aislamiento suficiente para contener el estruendo combinado de 6 motores diésel funcionando al límite. Las vibraciones no solo se sentían, se veían. Tornillos que se aflojaban, tapas que resonaban, paneles que parecían querer desprenderse. Cada kilómetro recorrido era una inspección en potencia. Tras las primeras pruebas, los equipos dedicaban horas a reapretar, ajustar y sustituir componentes que simplemente no estaban preparados para ese nivel de estrés continuo.
El verdadero problema apareció cuando se intentó utilizar la locomotora en condiciones reales, arrastrando trenes pesados durante periodos prolongados. En ese escenario, la complejidad del sistema dejó de ser una curiosidad técnica y se convirtió en un enemigo declarado. Mantener los 4 motores principales sincronizados era una tarea casi imposible. Aunque todos giraran a un régimen similar, las mínimas diferencias se acumulaban en la caja de cambios, generando esfuerzos irregulares que ningún cálculo teórico había previsto con exactitud. La caja de cambios, concebida como el corazón del diseño, empezó a mostrar signos de fatiga alarmantes. El calor se acumulaba rápidamente. El aceite perdía propiedades. Los engranajes sufrían microdesgastes que, bajo esas cargas, se multiplicaban en cuestión de horas. Cada parada para inspección revelaba nuevas marcas, nuevos ruidos y nuevas dudas sobre cuánto tiempo podría seguir funcionando sin un fallo grave. Los compresores, esenciales para garantizar el par a bajas revoluciones, añadían otra capa de complejidad. Al estar accionados por motores auxiliares independientes, su respuesta no siempre coincidía con las necesidades instantáneas de los motores principales. En algunos momentos, el aire llegaba con retraso, en otros, con exceso. Ese desajuste provocaba combustiones irregulares, picos de presión y un comportamiento errático que el conductor debía corregir constantemente. La carga cognitiva para la tripulación era extrema. Conducir la FEL no era un trabajo rutinario, era una tarea de vigilancia permanente. Cada sonido nuevo podía indicar un problema. Cada vibración diferente podía ser el aviso previo a una avería grave. No había margen para la relajación. El conductor debía anticiparse al sistema en lugar de reaccionar a él. A medida que las pruebas se acumulaban, los informes comenzaron a adoptar un tono cada vez más sombrío. La locomotora cumplía los requisitos de potencia y peso, pero lo hacía a un coste operativo enorme. El tiempo en talleres superaba con creces el tiempo en vía. Los mecánicos describían el mantenimiento como una batalla constante contra una máquina que parecía luchar contra sí misma. El ruido se convirtió en un problema formal. No era solo una molestia. Los niveles registrados superaban lo que se consideraba seguro para exposiciones prolongadas. Los trabajadores empezaron a quejarse de dolores de cabeza persistentes, fatiga extrema y problemas auditivos. En una época en la que la seguridad laboral comenzaba a tomarse más en serio, aquello era una señal peligrosa. A pesar de todo, el proyecto no se detuvo de inmediato. El contexto económico seguía siendo implacable. Gran Bretaña aún carecía de cobre suficiente para una transición completa al diésel eléctrico. Cancelar la FEL significaba admitir que no había solución inmediata al problema de la modernización, así que se optó por seguir adelante, ajustando, modificando y reforzando componentes una y otra vez. Se introdujeron mejoras en la lubricación, se reforzaron soportes, se revisaron tolerancias y se ajustaron procedimientos de operación. Cada cambio resolvía un problema y creaba otro nuevo. La máquina se volvía cada vez más compleja, más específica y más difícil de entender incluso para quienes la habían diseñado. Las tripulaciones comenzaron a desarrollar una relación casi supersticiosa con la locomotora. Algunos juraban que funcionaba mejor en ciertos días o bajo determinadas condiciones. Otros evitaban asignaciones con la FEL siempre que podían. No era miedo irracional, era la experiencia directa de trabajar con algo que podía fallar de formas inesperadas. El contraste con las locomotoras de vapor agotadas, pero conocidas, era evidente. El vapor era duro y exigente, pero predecible. La FEL, en cambio, era un rompecabezas en movimiento. Potente, sí, innovadora, sin duda, pero también una fuente constante de tensión. Con cada prueba adicional, se hacía más difícil sostener la idea de que aquel diseño pudiera convertirse en una solución a gran escala. Funcionaba, pero no de la forma que el ferrocarril necesitaba. No ofrecía simplicidad ni fiabilidad operativa. Ofrecía potencia a cambio de complejidad extrema. Y en un sistema tan vasto como el ferrocarril nacional, la complejidad siempre acaba pasando factura. La pregunta ya no era si la FEL podía mover trenes. La pregunta era cuánto tiempo podría hacerlo antes de que algo fundamental se rompiera. Y esa respuesta empezaba a perfilarse con una claridad inquietante. El final de la locomotora FEL no llegó con una explosión ni con un accidente espectacular que justificara titulares dramáticos. Llegó de una forma mucho más silenciosa y definitiva. Con la comprensión colectiva de que aquella máquina, por muy ingeniosa que fuera sobre el papel, no encajaba en el mundo real del ferrocarril británico. Había funcionado, sí, pero a un precio operativo, humano y técnico que nadie estaba dispuesto a pagar a largo plazo. A medida que los meses pasaban, la balanza entre tiempo en servicio y tiempo en taller se inclinaba cada vez más hacia este último. Cada salida requería revisiones exhaustivas previas.
Cada regreso implicaba nuevas inspecciones, reaprietes, ajustes y sustituciones. La FEL no permitía rutinas simples. Exigía atención constante, como si fuera un prototipo perpetuo incapaz de convertirse en una herramienta cotidiana. Los informes internos comenzaron a reflejar una realidad incómoda. Aunque la locomotora cumplía con los límites de peso por eje y entregaba la potencia prometida, su disponibilidad era inferior a la de máquinas mucho menos ambiciosas. La complejidad que la había hecho posible también la había condenado. 6 motores significaban 6 posibles fuentes de fallo, 6 sistemas de lubricación, 6 circuitos de refrigeración y una coordinación mecánica que no admitía desviaciones mínimas. La caja de cambios, corazón del diseño, se convirtió en el símbolo del problema. No fallaba de forma catastrófica, pero se desgastaba con una rapidez alarmante. Cada microdesalineación, cada diferencia imperceptible en el régimen de giro de los motores se traducía en tensiones internas acumuladas. No era un componente defectuoso, era un componente sometido a una tarea que rozaba lo imposible. El ruido, que al principio había sido tratado como una curiosidad incómoda, pasó a ser un factor decisivo. Las quejas de las tripulaciones no podían ignorarse. Trabajar horas dentro de aquella cabina era físicamente agotador. La vibración constante entumecía el cuerpo. El estruendo continuo impedía cualquier comunicación normal. En una época en la que el ferrocarril empezaba a profesionalizar sus estándares de seguridad y bienestar, la FEL parecía un paso atrás. Mientras tanto, el contexto que había dado origen al proyecto comenzaba a cambiar. La escasez de cobre seguía siendo real, pero ya no era absoluta. Poco a poco, el suministro se estabilizaba. Los diseños diésel eléctricos europeos evolucionaban, optimizando el uso de materiales estratégicos y reduciendo el peso por eje. Lo que había sido imposible unos años antes empezaba a parecer viable. Las nuevas locomotoras diésel eléctricas no prometían soluciones heroicas. Prometían algo mucho más valioso: simplicidad operativa. Un solo motor principal, generadores fiables, motores de tracción robustos y sistemas probados en miles de kilómetros. No necesitaban que 6 máquinas trabajaran en perfecta armonía. Funcionaban incluso cuando algo no iba del todo bien. Esa diferencia conceptual fue clave. La FEL había sido diseñada como una respuesta extrema a una situación extrema. Pero el ferrocarril no necesitaba extremos, necesitaba estabilidad. Necesitaba máquinas que pudieran asignarse a cualquier servicio sin miedo a que un pequeño desajuste se convirtiera en una pesadilla mecánica. Los responsables técnicos comenzaron a hablar con franqueza. No en público, pero sí en reuniones internas. Reconocieron que la FEL había demostrado que la transmisión mecánica directa a gran escala era teóricamente posible. Había sido un experimento valiente y, en cierto modo, necesario. Pero también había demostrado los límites prácticos de esa idea. No todo lo posible es sostenible. La decisión final no fue dramática, simplemente se dejó de invertir. Las modificaciones cesaron, las pruebas se redujeron. La locomotora pasó cada vez más tiempo apartada, utilizada solo cuando no había alternativa. No hubo orden explícita de cancelación. No hizo falta. El proyecto se apagó por inercia, superado por soluciones más razonables. Cuando finalmente se decidió retirar la FEL del servicio activo, no hubo protestas ni lamentos, tampoco celebraciones. Había cumplido su papel como banco de pruebas viviente. Había enseñado lecciones duras y valiosas. Y eso, en un sistema tan conservador como el ferrocarril, ya era mucho. El desmantelamiento fue rápido. No se preservó como pieza histórica durante años. No se convirtió en un icono. Sus componentes se reutilizaron o se vendieron como chatarra. La máquina desapareció casi tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí una estela de historias contadas en talleres y salas de descanso. Con el tiempo, la FEL adquirió una reputación casi mítica, no por su éxito, sino por su audacia. Fue recordada como la locomotora que intentó hacerlo todo a la vez, la que concentró más motores, más engranajes y más ruido que ninguna otra, la que llevó la lógica de la redundancia hasta un extremo insostenible. Desde una perspectiva histórica, su fracaso no fue inútil. Ayudó a clarificar el camino. Demostró que el futuro del ferrocarril no estaba en multiplicar la complejidad mecánica para evitar problemas de suministro, sino en diseñar sistemas equilibrados que aceptaran compromisos razonables. La industria aprendió que la fiabilidad no surge de la fuerza bruta ni de la ingeniería heroica, sino de la simplicidad bien ejecutada. La FEL también dejó una lección humana. Recordó que las máquinas no existen en el vacío, existen para ser operadas por personas. Y cuando una máquina exige un esfuerzo constante solo para mantenerse bajo control, deja de ser una herramienta y se convierte en una carga.
Ningún ahorro de materiales estratégicos puede compensar eso. En los años siguientes, Gran Bretaña adoptó locomotoras diésel eléctricas más convencionales. No eran perfectas, pero eran predecibles. El ferrocarril pudo modernizarse sin recurrir a experimentos extremos. La FEL quedó como una anomalía histórica, un desvío audaz en un momento de desesperación. Hoy, al recordar aquella locomotora con 4 motores y una sola caja de cambios, es difícil no sentir una mezcla de admiración y alivio. Admiración por la valentía de quienes se atrevieron a construir algo tan radical en un país devastado por la guerra. Alivio porque esa radicalidad no se convirtió en norma. La pesadilla mecánica más ruidosa jamás construida no fracasó por incompetencia. Fracasó porque intentó forzar a la mecánica a hacer lo que solo la simplicidad podía resolver. Y en ese fracaso enseñó una verdad que el ferrocarril nunca olvidaría. Que a veces el verdadero progreso no consiste en añadir más motores, más engranajes o más ruido, sino en saber cuándo detenerse.